Bueno, vamos a hablar de salvajes bárbaros civilizados otra vez. Esta es una segunda versión del mismo tema. En realidad es una tercera versión porque la segunda versión, que ha sido grabada por este medio, es decir, por audio, y intentaba ser subida al InShot y después al YouTube, porque precisamente con ese programa sale muy bien, porque sale muy bien el audio. Como hablé una hora, ya no pude subir al YouTube. Se graba en InShot, pero no se guarda como para subir al YouTube. En ese sentido que se llama, tengo que volver a grabar y obviamente hablar menos. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque la primera versión estaba bien, estoy de acuerdo con todo lo que he dicho, pero no estaba en el programa de audio y tampoco en el programa que incorpora el audio a un video. Y el sonido es muy bajo. Muy bien, con esta explicación técnica, que no viene al caso, pero viene para explicar por qué, digamos, se vuelve a grabar, vamos a reiniciar y vamos a tratar de que sea más corto que una hora, obviamente, para que se pueda subir. Bueno, ¿por qué salvajes bárbaros civilizados? Porque es un tema que viene a colación a propósito de la vuelta a usar estos términos por parte de lo que yo llamaría un balbuceo ideológico, es decir, un balbuceo fragmentario ideológico de ciertos sectores conservadores que usan esos términos para descalificar a estratos sociales que se movilizan en defensa del anterior régimen clientelar y corrupto. Bueno, lo que veo es de que, digamos, los que salen y salieron en plena movilización, después de la movilización en defensa de la democracia y del voto y contra el fraude electoral, porque salieron después de los 21 días, cuando se fue el caudillo déspota, salieron como que defendiendo sus esperanzas y promesas no cumplidas, esperanzas frustradas y promesas no cumplidas. Y bueno, en Sacaba y en Sencata hubieron muertos. Hasta ahora nos termina de explicarse coherentemente y fehacientemente, de manera objetiva, lo que ha ocurrido. Hay una versión oficialista desde el gobierno de transición que dice que los muertos se deben precisamente a gente que ha sido pagada y que ha derrumbado un muro y pensaban tomar la planta de Sencata, la planta de YPFB de almacenamiento de hidrocarburantes de YPFB. Entonces, y en Sacaba, el enfrentamiento con el ejército y la policía derivó también en otros muertos. Según se dice que hay como 30 muertos, no sé si todos los reconoce el gobierno, pero digamos hay dos versiones. La versión oficialista es esa, es decir, que hubo una defensa de Sencata y hubo que actuar en Sacaba porque el contingente iba a avanzar hacia Cochabamba con el tono de guerra civil. Bueno, pero la otra versión es de que se entró a Sacaba con una fuerte represión y una acción militar y policial, y lo mismo ocurrió en Sacaba. Entonces, que se llama, hay dos versiones, pero absolutamente se aclara. Bueno, en ese contexto, ciertos sectores altamente conservadores
usan el término de salvajes. Y obviamente esto sorprende por el manejo descalificador. La otra versión dice que es un manejo racista. Puede serlo, pero lo que llama la atención es el uso mismo del término, que tiene su trayectoria, tiene su propia arqueología enunciativa y significativa que vamos a exponer dentro de un rato. En ese sentido, nos interesa precisamente abordar nuestra sorpresa ante estos balbuceos ideológicos de sectores conservadores. Hemos ya hablado y hemos hecho una evaluación de lo que ha acontecido en varios ensayos, y me remito a ellos. Hemos hablado sobre la coyuntura de la transición, hemos hablado de la implosión del régimen clientelar y corrupto, hemos descartado la hipótesis, digamos, insostenible del golpe de Estado. Esos temas están en los ensayos y en otras exposiciones. No quiero tocar ahora el mismo tema, me remito a los ensayos y a los escritos y a las exposiciones. Han habido exposiciones en la televisión, en una entrevista en la televisión universitaria y también en un debate internacional que tiene que ver precisamente con lo que titulan el profundo debate o el debate profundo en el enfoque crítico, que es un programa español. Pero lo que nos interesa ahora es hacer el análisis del porqué, de las razones, de lo que está detrás de este uso balbuceante ideológico del término salvajes. Bueno, se conoce, la gente estudiosa, los estudiantes, los profesionales en ciencias sociales, sobre todo en antropología y en sociología, saben que los términos salvajes, bárbaros, civilizados vienen de la antropología inicial, inaugural, fundamentalmente británica, y de una antropología que después va a ser una especie de antropología institucional, antropología política, antes de la antropología estructural, que más bien va a ser una crítica a estos términos y a lo que está detrás de estos términos. Muy bien, ¿qué hemos dicho en las exposiciones que hemos hecho anteriormente? Y una que se ha subido, ¿no?, al internet, y la otra que no ha podido subir por las razones que hemos expuesto. Lo que hemos dicho es de que, bueno, esos términos se mueven en una autorreferencia, y esa autorreferencia es la autorreferencia del hombre civilizado. Y en ese sentido, digamos, el hombre civilizado, que sería también el antropólogo civilizado, que hace estudios etnográficos de las sociedades salvajes y bárbaras, que esa es la calificación. ¿Por qué las llama de ese modo? Bueno, ¿en qué se basa para hablar de ese modo? Bueno, el contexto histórico, político y cultural es el contexto del siglo XIX, un contexto que, hay que reconocerlo, es el contexto de la conformación del imperialismo moderno, que obviamente está sustentado, basado y edificado en la segunda ola del colonialismo de carácter mundial, es decir, del colonialismo que está construyendo las bases culturales, las bases militares y culturales de la colonización, de las conquistas, de las olas de conquistas, de las olas de colonización del sistema mundo capitalista. Entonces estamos hablando precisamente de un contexto histórico, político, cultural, pero también estamos hablando de esta autorreferencia ideológica del hombre civilizado, que es el hombre moderno, de este prejuicio. Entonces está valorizando desde el prejuicio del hombre civilizado a lo que considera sociedades salvajes y lo que considera sociedades bárbaras. Bueno, de manera rápida, para no exponer de manera larga, para no exponernos también a una exposición muy larga que no se pueda subir, vamos a cortar, digamos, nuestras caracterizaciones. Y la caracterización es de que, bueno, los salvajes, que en realidad corresponden a las sociedades itinerantes, que
pueden ser consideradas también sociedades nómadas. Se las califica de ese modo porque, digamos, no contarían con instrumentos, con tecnología, con cultura y no serían sedentarios. Fíjense el tipo de indicaciones más que indicadores o indicatums que se usan para diferenciar sociedades salvajes de sociedades bárbaras. Obviamente estas referencias, estos instrumentos de separación y de distinción están equivocados, porque no puede haber sociedades recolectoras y sociedades cazadoras sin tecnología. Es decir, las sociedades cazadoras usan instrumentos de caza, en muchos casos flechas, y los instrumentos de caza son tecnología, suponen tecnología. No se puede hablar de estas sociedades cazadoras y recolectoras sin el control, el manejo, la preservación del fuego, y por lo tanto allí hay otra tecnología. Tampoco puede hablarse de estas sociedades como si no tuvieran cultura. La cultura, para hablar en sentido más amplio de la palabra, la historia de la cultura, para decirlo de esa manera, o la arqueología de la cultura, nace con estas sociedades, con sus lenguajes, porque los lenguajes nacen con estas sociedades, con los mitos, los primeros mitos iniciales, que son las primeras narrativas sobre las que se van a asentar otras narrativas. Entonces, estas sociedades tienen sus mitos, sus ritos, sus ceremonias, sus alegorías simbólicas. Entonces, no es sostenible eso de que se pueda diferenciar estas sociedades de las otras sociedades bárbaras, las sociedades antiguas, de ese modo. No es digamos, el procedimiento adecuado para hacerlo. En todo caso, tendríamos que considerar con cierta aproximación eso de sociedades sedentarias, es decir, sociedades agrícolas, ¿no ve? Respecto a sociedades que son solo cazadores y recolectoras. Pero digamos, no es tan fácil tampoco así, porque las sociedades itinerantes, que son sociedades nómadas, no solamente son nómadas, sino que son relativamente sedentarias, provisionalmente sedentarias, porque en los recorridos no están constantemente recorriendo, sino se asientan. Es decir, tienen bases, campamentos en los recorridos, pero también lugares de almacenamiento. Entonces no se puede hablar de que son solamente sociedades nómadas, sino también son, al ser itinerantes, son sociedades provisionalmente sedentarias. Ahora, estas sociedades puede ser que en la mayor parte del tiempo o en mayor parte del caso no sean agrícolas. Sin embargo, pueden muy bien combinar la recolección con cierta agricultura. En todo caso, los orígenes de la cultura tienen que ver con la recolección, no solamente de frutos, sino también de semillas. Entonces, y por lo tanto tiene que ver con largos procesos de domesticación de plantas, lo que se llama la domesticación del genoma de las plantas, pero también la domesticación del genoma animal, porque también estas sociedades son sociedades pastoras, tienen rebaños, ¿no ve? Entonces estamos hablando de sociedades bastante complejas, pero además habría que distinguir de estas sociedades de las que habitan en el desierto, de las que habitan en los montes, en los bosques, en las selvas, y otras sociedades que habitan en otros lugares, que pueden tener un carácter más templado, sus geografías. En ese sentido, que se llama, estamos mostrando precisamente la complejidad y obviamente los hechos que van a contrastar con las hipótesis de la antropología inicial. Las sociedades bárbaras serían las sociedades, como hemos dicho, civilizadas, pero no civilizadas en sentido moderno, y por lo tanto son sociedades antiguas, y serían bárbaras en relación a lo que es la civilización moderna, que se convertiría en esta autorreferencia ideológica, en una especie de ideal o de fin.
tamaña pretensión que se basa en una interpretación evolucionista darwinista social, obviamente criticable y obviamente insostenible. Ahora, la antropología estructural ya se encargó de criticar precisamente estos puestos de la antropología inicial, puesto que se llama, en el análisis estructuralista, sobre todo de Lévi-Strauss, se va a mostrar, digamos, la complejidad de los mitos, la complejidad de las narrativas mitológicas, el papel de clasificador taxonómico, el papel de una racionalidad que interpreta el cosmos, el mundo, ¿no? Que interpreta el mundo, el universo de las plantas y de los animales, que interpreta la situación de las sociedades humanas, estas comunidades humanas, en el contexto territorial. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de sociedades que, digamos, tienen narrativas muy ricas y complejas, que Lévi-Strauss las estudió en mitológicas. Esos fabulosos tomos donde exponen precisamente estas narrativas simbólicas, estas alegorías simbólicas, estas narrativas imaginarias, imaginarias y simbólicas, estas construcciones de esa cultura, de esas bases culturales para el resto de las culturas que van a venir después. Entonces, estamos hablando de una complejidad, de una racionalidad compleja, de la racionalidad precisamente de estas sociedades, de estas formas de pensar. El que no, en términos de cultura, en términos de formas de pensar, digamos, no envidiarían en nada a las otras formas de pensar, las formas de pensar de las sociedades antiguas y las formas de pensar de las sociedades modernas. Cada cual tiene su propia complejidad. Entonces, estamos ante precisamente este acontecimiento, en mitológicas, Lévi-Strauss habla de el origen del fuego, el origen de los instrumentos, ¿no? El origen de la agricultura, es decir, estos mitos de los orígenes, estos mitos que cuentan los orígenes mismos de la sociedad, nos están mostrando que se llama la conciencia comunitaria, colectiva, de la conciencia de estas sociedades, de lo que está aconteciendo, de lo que es su presencia en el planeta, en el mundo, en su propia experiencia. Dicho esto, la diferencia con las sociedades modernas que se pretenden científicas, objetivas, desacralizadas, desmitologizadas, y también se basan en la separación entre religión y ciencia, ¿no ves? Y entre iglesia y Estado, sociedades que adquieren también la característica liberal, en la ideología liberal. Pero digamos, esas distinciones que asume el hombre moderno también son altamente discutibles, y ya los discutió Adorno y Horkheimer cuando muestran que las sociedades modernas de la racionalidad instrumental nunca salieron ni del mito ni de la naturaleza, construyen sus propios mitos. Es decir, la cultura moderna también tiene sus propios mitos y es otro tipo de mitología. Y en sentido no se diferenciaría de las otras sociedades. Bueno, que se puede diferenciar en la tecnología, en la revolución tecnológica, las sociedades modernas. Puede ser, pero no se puede decir de ninguna manera que las sociedades antiguas no tenían tecnología y las sociedades que llaman, entre comillas, salvajes, no tenían tecnología. Claro que sí. Puede hablarse
del grado de tecnología, del grado del avance de la tecnología, de lo que implicaría una revolución tecnológica, sí. Pero digamos, no se puede decir que no, las sociedades humanas no tenían tecnología. Y Michel Serres muestra de que ninguna sociedad dejó de hacer ciencia. Es decir, todas las sociedades miraron el universo y hicieron astronomía, interpretaron el cosmos, midieron el cosmos, hicieron agrimensura y obviamente tienen su propia arquitectura. Y en ese sentido, digamos, estas sociedades han usado pues también la ciencia, es decir, todas las sociedades tienen ciencia, nacen en la cultura y desde la cultura nombran el mundo, nacen en su ciencia y desde esa ciencia, digamos, como zócalo conforman su propia cultura. No hay diferencia y podemos hablar, obviamente, y eso reconocemos, de lo que implicaría una revolución tecnológica. Dicho esto, lo que nos interesa es la deconstrucción, la interpretación crítica, la hermenéutica crítica que desarrollan Deleuze, Gilles Deleuze y Félix Guattard. Ambos, en estos famosos tomos de Capitalismo y Esquizofrenia, sobre todo en el segundo, en 1000 mesetas, 1000 plató, exponen precisamente una deconstrucción de esta ideología imperialista, porque es una ideología imperialista, porque corresponde al siglo XIX, que no solamente a través de la historia, sino también a través de la antropología, buscan legitimar la dominación colonial e imperial. Y en ese sentido, lo que van a plantear es una lectura completamente distinta, que se basa precisamente en lo que implica la territorialización y la desterritorialización y la reterritorialización en esas sociedades. Entonces lo que habría es una disposición distinta respecto al territorio de estas sociedades. Las sociedades nómadas o itinerantes son sociedades que codifican su territorialización a partir precisamente de códigos que se inscriben en términos de sangre en la tierra para el control de la descendencia. Y establecen una interpretación a partir de lo que se ha venido a llamar la circulación del don o de la reciprocidad, del gasto, que conforma la plusvalía del código, es decir, la plusvalía del código que tiene que ver con el prestigio. Bueno, aunque la plusvalía del código corresponde mucho más a las sociedades antiguas, porque las sociedades antiguas se conforman en una primera desterritorialización porque remueven y renuevan los códigos de las sociedades nómadas, de las sociedades itinerantes, de estas sociedades de filiaciones y alianzas, filiaciones consanguíneas, el control de los clanes y filiaciones de alianzas territoriales, las jefaturas, remueven esto para construir códigos sobre códigos, una duplicación de los códigos, una plusvalía de los códigos, para dar lugar precisamente en esta desterritorialización que implica la apropiación por parte del emperador, del primer incestuoso, que rompe no solamente la alianza, la casta privilegiada rompe la alianza entre las castas, el clan privilegiado rompe la alianza entre los clanes, y al romper la alianza con los clanes también rompe con la prohibición del incesto, porque el primer incestuoso precisamente es el emperador, y el incesto se produce en la familia de este clan. Entonces la legitimación se va a dar precisamente a partir de una doble codificación, de una codificación sobre los códigos, pero también sobre la estructuración de una institucionalidad más compleja que donde median los sacerdotes y los funcionarios, y si ustedes quieren también los escribanos, es decir, aquellos que van a convertir los mitos
de las sociedades nómadas, o van a transformar los mitos de las sociedades nómadas y van a construir otros mitos que tienen que ver con la leyenda del emperador como devenido de la divinidad, el gran déspota, hijo del sol. Entonces, esta desterritorialización produce una reterritorialización institucional, y la cultura adquiere otra complejidad, porque se conforman otras narrativas que terminan siendo en gran parte escritas. Y aquí tenemos que hablar de un nacimiento de las religiones, o si tú quieres, de ese tratamiento espiritual, de esta distinción de lo sagrado y lo profano, una doble distinción de lo sagrado y lo profano. Ya las sociedades nómadas separaron lo sagrado y lo profano. Las sociedades antiguas también lo hacen, pero lo hacen de una manera más institucional, estableciendo además el imperio del imperio. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, estableciendo la dominación de la dinastía y convirtiendo a la gran población de comunidades en deudores infinitos. Es decir, la instauración de la dominación tiene que ver con esto. La instauración de la dominación tiene origen en la inscripción de la deuda infinita por parte del emperador. Bueno, no vamos a seguir extendiéndonos porque vamos a volver, digamos, a lo mismo, a una larga exposición. Vamos a saltarnos a la desterritorialización moderna, la desterritorialización capitalista. En este caso, lo que se produce más bien es una decodificación, una deculturación, una desvalorización, una suspensión de los valores y de las instituciones antiguas, una transvalorización de los valores, una liberación de la potencia de los flujos, una liberación de las líneas de fuga, y por lo tanto estamos ante un acontecimiento mayúsculo que tiene que ver con la desterritorialización que Deleuze y Guattari llaman el desierto, en tanto, digamos, metáfora, desierto, porque lo que se haría es aplanar las territorialidades, los accidentes territoriales, los espesores territoriales, y conformar una geografía de los flujos mercantiles, flujos del comercio, flujos financieros, y obviamente después los flujos industriales o de las cadenas productivas del capitalismo, del modo de producción capitalista. Bueno, en este contexto obviamente asistimos al nacimiento de lo que podemos llamar el iluminismo y la ilustración, y por lo tanto de la crítica, que va a ser muy bien expresada por Immanuel Kant. Sin embargo, hay herencias, las herencias privilegiadas, que en principio son fragmentadas, es decir, herencias que se van a anidar en clases privilegiadas o que se van a convertir en privilegiadas, en clases, por ejemplo, que tienen que ver con los burgos, en esa burguesía que es comercial y que después se vuelve industrial, pero también es una burguesía financiera, es decir, que va a intentar y va a lograr, digamos, conformar monopolios financieros, comerciales de los mercados industriales y monopolios también territoriales, monopolios de los circuitos marítimos del comercio, aprovechándose de los monopolios extraterritoriales de los imperios coloniales. Entonces, estamos hablando de clases que ante este acontecimiento de los flujos, ¿no?, de la desterritorialización suprema, que lleva no solamente al desierto, sino que nos muestra de que se pueden construir las instituciones de manera provisional y adecuada, adecuándolas, adaptándolas, digamos, a las circunstancias. Entonces llevan a las instituciones, a los valores y a las representaciones a su mayor grado de relatividad. Entonces muestran que se puede vivir sin el Estado, que es una invención de las sociedades antiguas, de las sociedades orientales fundamentalmente. Entonces estas clases en un Occidente que deja de ser una periferia del sistema mundo capitalista, hablando en términos mucho más amplios, al estilo de Gurdon Frank, eran una periferia del sistema mundo capitalista chino.
Entonces esta periferia se convierte en el nuevo centro del nuevo sistema mundo capitalista moderno. Y cuando ocurre esto, digamos, estas clases van a restaurar el Estado, van a demomificar a la momia, que es precisamente el Estado oriental, para garantizar sus propios privilegios. Miren semejante contradicción. Y por lo tanto asistimos, por lo tanto, a una reterritorialización contra este fenómeno de desterritorialización suprema que implica el comienzo de la sociedad moderna. Y después la sociedad moderna va a vivir su propio deterioro y después su propia decadencia, convirtiéndose en el sistema mundo de la banalidad. Muy bien, ese es el contexto, pues, del debate de las interpretaciones. Y frente a ese contexto del debate de las interpretaciones, tenemos un retorno de un balbuceo que no es consciente de lo que implican los significados contrastantes y contradictorios de estos términos salvajes, bárbaros, civilizados. Y lo que nos está mostrando precisamente es, en su desnudez, es el miedo de estos sectores conservadores, no solamente a la alteridad, a la otredad, sino a sí mismos y al porvenir. Con esto terminaríamos esta exposición. Espero que no nos hayamos ampliado mucho y por lo tanto mantener términos manejables para subir el video al internet. Muchas gracias.